Me paro al baño, camino 3 metros, caigo y empiezo a volver y a ahorrar sangre. Paso 4 noches inconscientes, donde ahí le dicen a mamá que vaya preparando el funeral porque yo ya no paso esa noche. Tengo 3 muertes registradas en mi expediente, una de 1 minuto 10, una de 55 segundos y una de 35 segundos más o menos. Cuando yo despierto sin mover ninguna parte de mi cuerpo. Yo estaba enojado con Dios y le decía que por qué me había regresado así, me hubiera dejado ir. Vamos a empezar, dicen por ahí desde el principio, ¿de dónde eres? ¿Dónde nace Armando Corona? Más bien, Ok, bueno, Armando Ordóñez. Ordóñez Corona. ¿De dónde Bueno, eres? yo nazco en la Ciudad de México, ahí por Tlatelolco. Nada más que muy pequeño me fui a vivir a una unidad habitacional que es muy grande. Se llama la unidad habitacional Acueducto de Guadalupe, ahí en la Gustavo Amadero, en la delegación Gustavo Amadero, o alcaldía hoy. Y yo vengo de una familia de una abuela consentidora, una madre muy trabajadora y 2 hermanas mayores y yo el menor. De alguna manera, pues yo a mi padre solamente lo vi una vez, pero llega el momento en que de niño, pues sí te afecta, pero no tanto, porque en el momento en que tú estás bien, pues no lo extrañas en su momento, ¿no? Ahí pasé la mayoría de mi vida, casi 50 años, ahí pasé en esa unidad habitacional. Entonces, pues ahí mi infancia pues fue muy, muy, muy relajada, muy a todo dar. Nunca padecí de nada. No, no, no soy rico, pero de alguna manera nunca nos faltó nada ni de comer, ni de juguetes. O sea, yo sí les podría decir que no puedo decir que sufrí por ese aspecto. Entonces, en esa unidad habitacional fui muy feliz porque gracias a ello llegué a esa unidad, a un andador donde había muchos niños, en un andador, en el andador 31, y había, pues, era una colonia nueva, una unidad habitacional nueva, y la convivencia de los chamacos era espectacular. O sea, había chamacos de todas las edades, niños, jovencitos, porque como al ser nueva, pues llega mucha gente joven con niños pequeños. Entonces, yo la infancia me la pasé de super lujo. Esa unidad para mí ha sido mi vida. Muy bien, Armando. Comentas que no extrañabas como esta parte de tu papá, ¿no? De alguna manera dicen que no se extraña lo que no se tiene, pero yo creo que sí tuvo que haber repercutido en algún momento en tu vida, ¿no? Claro, desde luego, mira, yo tuve una abuela muy consentidora. Yo, como soy muy, muy chaparrito, pues de alguna manera me repercutió en cuestión escuela. Siempre fui el primero de la fila y cosas de esas, pero mi abuela siempre me comentó, dice que la inteligencia no se medía de la cabeza al suelo, sino de la cabeza a los pies, de la cabeza al cielo. Y me dijo una frase que ahorita la voy a comentar porque esa es una frase que me hizo perderme en algún momento. Ella me decía que yo era tan inteligente que iba a poder mover a la gente con la mente y se la compré. Y eso posteriormente me dio muchos problemas en cuestión personal. Y también ella me comentaba mucho que no tenía padre, pero tenía mucha madre. Que yo tenía mucha madre, que no necesitaba yo de un padre. Y a final de cuentas, en esa época, pues no lo resientes mucho porque lo único que quieres es jugar. Y si tienes lo que tú deseas, bueno, pues lo tienes que desarrollar en un ambiente feliz. Tenía yo una familia muy armoniosa, muy unida. Bueno, tengo una familia muy unida, entonces, pues como que extrañar esa parte en esa época
no me fue muy difícil. ¿Mm? Alex, ¿alguna pregunta para Armando? Sí, gra- Yo sé, son gracias, buenos. gracias. Pues querido Armando, más bien cuéntanos un poquito por qué, o sea, de dónde nace esta inquietud por escribir tu libro, de dónde viene. O sea, me imagino que por esa historia que nos estás contando de tu niñez, pero ¿qué es lo que te llevó a ti a escribir tu libro? Ok, mi Alex, miren, yo desde muy chico como que le perdí el respeto al miedo. O sea, decían algunos primos míos, más uno que tengo allá en el sureste, dice que yo desde muy chico perdí crucé la barrera del miedo. Entonces me atreví a hacer cuanta cosa que ni yo mismo pensaba que era capaz. Llegó el momento en que en el transcurso de mi juventud, de mi adolescencia, de mi juventud y ya de mayor, hice muchas tonterías en la vida, muchas, 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 muchas. Y hace algunos años, estoy hablando de hace algunos 20 años, 15 años, me empezaron a llegar las vocecitas de ¿por qué no escribes un libro? ¿Y por qué no escribes un libro? ¿Y por qué no escribes un libro? Y yo dije, bueno, pues lo voy a hacer. Les quiero confesar que estaba yo escribiendo, ya iba en el segundo capítulo, según yo, así en bruto, estaba yo escribiendo, y ya me estaba rajando, porque créanme que escribir y, 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 y ahora sí que mostrar todas las tonterías que se hicieron, no es grato, ¿eh? Escribiendo llegué a recordar cosas muy tristes, dolorosas, pero pues de alguna manera la tenías que mostrar, porque esa es la esencia de mi libro, el enseñarles al lector que se hacen muchas cosas por inmadurez, por muchas cosas que también que llegué a entender después la falta de la guía del padre, ¿no? Entonces, esa es en sí la base que me lleva a escribir el libro. Me encuentro a mi última pareja y ella me empieza a empujar. Me dice, este libro hay que terminarlo y hay que terminarlo. Tanto que después de los dos capítulos le paré como 6 meses y después me encerré 8 meses para escribirlo sin salir. Y así es como se realizó ese libro. De hecho, Gracias. Marquito, Y mi duda es referente a tantito a lo que es el subtítulo del libro, que es La paila del infierno, porque también en el capítulo 5 mencionas entrando al infierno, ¿no? Entonces, mi duda es, entonces, para ti, ¿qué es el infierno? ¿O dónde es el infierno? ¿O por qué mencionas tanto esto? Bueno, la paila es un caso donde se cocen las carnes. Yo lo hago más o menos como ejemplo. De hecho, la portada de mi libro trae unas almas quemándose. ¿Por qué? Porque cuando entras en el mundo de la drogadicción, la delincuencia, el alcoholismo, créanme que no es un mundo muy feliz, es un infierno, porque se empieza como por probar, por pertenecer, por tratar de ser o imitar, y terminas sufriendo bastante, porque eh, dentro de mis experiencias, pues la bebida me llevó a desarrollar una personalidad agresiva, muy violenta, donde empecé yo a dañar a mucha gente. Y tengan en cuenta que cuando uno empieza a dañar, pues tu ser interior se empieza a contaminar y empiezas a ser una persona mala, mala.
que te justificas por el alcohol, pero a final de cuentas uno tiene uno conciencia y sabe que empiezas a dañar. Yo desde muy pequeño empecé a dañar a la gente que me rodeaba. Por eso marco mucho la paila del infierno, que es donde se está cociendo las almas, que es lo único puro que tenemos, pero yo la contaminé. Y llegó un momento en que creo que esa paila del infierno no es otra cosa más que tu conciencia, tus culpas, tu odio hacia la vida, tu odio hacia la sociedad, hacia lo que tú creaste, porque tú mismo creas ese infierno. Así es, Armando, y más que nada dolor, ¿no? También puedo ver Tiene como en mucho. esta historia muchísimo dolor. ¿Cómo es que caes en esta tentación de las adicciones, Armando? Bueno, es que las adicciones de alguna manera, ahora lo entiendo, que el alcoholismo es una enfermedad, igual que las adicciones, que las drogas. Pero es que se comienza bien fácil puedes entrar en el mundo de las adicciones. Miren, mi familia era muy fiestera y como en la mayoría de las familias, pues encuentras alcohol, encuentras desmadre y tú los observas cuando saben beber que se la pasan muy feliz, que sonríen, que bailan, que esa agüita maravillosa que en ese momento lo veía, decía, wow, yo quiero de lo que están sintiendo, ¿no? Yo inicio en el mundo del alcohol a los 12 años, el día de mi primera comunión. Tengo un tío que compra un barril de cerveza y fíjense lo que son las cosas, era la primera comunión mía y dos primas mías y todo el mundo en la fiesta y nadie se dio cuenta que ella me había puesto hasta el gorro, ¿no? Con alcohol. Pero hoy entiendo que esa sustancia es demoníaca porque eh, ¿quién no se ha tomado una copa y cuando la empiezas a beber, empieza un calorcito así rico donde te empiezas a desinhibir y empiezas a hacer cosas que tu interior, que tu moralidad no te deja hacer, pero tu interior y con ese liquidito haces sin problema, ¿no? Sí, Y así obviamente es un... comienza. El Alex no necesita Adelante. alcohol para eso. No, imagínate, lo que digo. Imagínanos. Sí, es verdad, Armando. Como dices, ¿no? Antes era hasta, comenzabas más niño, ¿no? Dices, o sea, ¿cuántos años podía tener yo en mi primera comunión? Y la gente no se dio cuenta. Asocias como eso divertido, ¿no? Que es una rayita bien delgadita si no le sabes medir, porque obviamente tomar no es malo, ¿no? Pero todos los excesos más bien son los que nos llevan a cometer como ciertas cosas que no haríamos en nuestro juicio, ¿no? Carlitos, ¿alguna opinión? ¿Alguna pregunta para Armando? Sí, ¿cuál consideras, Armando, que es el corazón, la idea medular de tu libro? Esa que si la hubiéramos quitado, hubiéramos destrozado el libro. Bueno, es que hay muchos puntos, mira. Yo marco mucho de la niñez, o sea, voy a decir varios y después te digo el corazón. De la niñez quiero mostrarle al mundo que el ser humano es insatisfecho crónico por donde le quieras ver. Los que tienen dinero porque tienen, los que no tienen porque no tienen, a los que apapachan porque los apapachan, a los que golpean porque los golpean. O sea, siempre estamos siempre estuve en desacuerdo con lo que yo tenía. Esa es una cosa, yo oigo mucho ahora el abandono, la falta de atención, y ese fue uno de los puntos, el por qué. Como mi madre tenía que trabajar todo el día, pues yo estaba con mi abuela consentidora y con dos hermanas que yo las podía hacer como quisiera. Y sin embargo, pues te pierdes. No me faltó amor porque no me faltó amor. Era muy berrinchudo. El otro punto que quiero poner en mi libro es
hasta dónde te llevan las drogas, el alcoholismo y tu falta de madurez para decidir y querer pertenecer a una sociedad o a un grupo de personas que no era tu etapa, ¿no? Y eso es lo que me lleva a las adicciones. Y por último, mi libro lo manejo de alguna manera para que vean que a pesar de todo lo que puedas pasar, se puede salir adelante. Claro, para bien, ¿eh? Pero el punto medular, el corazón, si yo le quitara el corazón a mi libro, sería la inmadurez. Armando, ¿cómo es que después de vivir este tipo de experiencias vas escalando de más en más? Porque decías, en algún momento me sentí poderoso, ¿no? Sentí que podía hacer y deshacer. ¿En qué momento pierdes la cabeza y comienzas a, de alguna manera, autodestruirte, ¿sabes? Fíjate que desde muy chico, te les comentaba cuando compré la idea de mi abuela que yo iba a mover a la gente con la mente. Una de las cosas que desarrolla el ser humano desde que nace es la manipulación. Ujú. Desde que naces sabes manipular, es lo que desarrollas por principio de cuentas. Y yo como yo llegué a tener algunas cosas que los otros niñitos querían. Entonces, yo por ejemplo tenía una videocasetera y llegaban mis amigos y me decían, ¿me dejas ver una película? Ah, pues tráeme una coca, tráeme un gansito. Y entonces ellos me lo traían por obtener lo que yo les podía dar. Y empecé a desarrollar esa manipulación. Posteriormente, pues la agresividad me llevó. La agresividad la desarrollo porque a falta del padre, en mi mente pensaba yo, tengo que ser violento o muy chingón, como lo llamamos, o ejercer miedo para que no toquen a mis damas. Recuerden que vivía con puras mujeres mayores y yo el menor, pero eso lo compré muy estúpidamente, lo compré y entonces desarrollo la agresividad. Aunado al alcohol, imagínense cómo me sentía. Luego vienen las compañías, ¿con quién te juntas? Llega el momento en que te empiezas a juntar con gente que no va por el buen camino, se te hace fácil, empiezas a encontrar dinero fácil y por ahí le entras, ¿no? Yo por ahí empiezo pues, con cobrar un chequecito falsificado y luego la clonación de tarjetas y luego pues empezamos a hacer los cheques y empezamos a hacer las mismas tarjetas nosotros. Pero la ambición me gana, llega la ambición tan fuerte que me pongo a hacer dinero. Empiezo a falsificar dinero, pero eso yo ya lo hago yo solo. Y es como voy escalando en el mundo de la delincuencia. De alguna manera, como decíamos, ¿no? Esa figura paterna o esa figura de poder, de autoridad que te hizo falta, te hizo cambiar el rol de hijo a papá, ¿no? Según para proteger a tus mujeres y demás, pero de una manera equivocada, ¿no? Entonces Es correcto. asociaste con que soy el protector y tengo que tener fuerza y valor y agresividad pero te fuiste de alguna manera para el lado que no era, ¿no? Sin embargo, hablas de que ibas escalando de más en más porque precisamente así somos los seres humanos, ¿no? Nunca estamos satisfechos y si ya tenías 100, quieres 200 y si tienes 200, quieres 300 y veías la manera y pues se te daba, ¿no? ¿Cómo termina esta historia? Porque, bueno, cuando empiezas con esta faceta de ya hacer tu propio negocio, ¿qué tal te fue? Pues mira, me fue muy bien en un principio. Tanto que después de hacer de a 100, porque me pasé casi un año haciendo pruebas de a 20, de a 50, de a 200, porque en una de esas tantas tranzas que yo hice, me pagaron, me pagaron con una fotocopiadora color. Mi hija estaba chiquita y la llevaba yo al kinder. Entonces, no sé si recuerden cuando cambia la moneda, que eran millones a miles,
Me dice la maestra, señor, necesitamos unas copias de los billetes nuevos para, para, este, para que los niños se vayan eh, eh, pues, generando el control del dinero, ¿no? Que se vayan ahí pues, más o menos generando qué es el dinero, ¿no? Y a mí se me ocurrió llegar, meterla en la copiadora y no, hombre, que salen igualitos y empezó la obsesión. Y luego yo ya tenía pues la escuela de los escáneres de los cheques. Entonces compro los escáneres y empiezo a falsificar dinero. Empiezo a falsificar dinero, todo esto fuera de mi hogar, porque no se podían dar cuenta, ¿no? Me fue muy bien porque fíjense, hasta donde llegué yo ya empezaba con una adicción de cocaína, bueno, en la modalidad de piedra. Y primero lo que le llaman a los buenos o a los padrinos que venden la droga, pues les empecé a meter de a 100. Y Oye, primero pues duda me corta, querían golpear, ¿no? Primero me duda querían corta. golpear, pero después vieron que podían hacer negocio conmigo y pues ya ellos me los cambiaban en las Marquito, gasolineras. Ajá, es que una duda corta. Dime, Lo que pasa es que yo, por ejemplo, que sepa, las copiadoras tienen un candado para no fotocopiar billetes, ¿no? Entonces estás hablando de hace cuánto tiempo, porque yo sé, yo hasta que yo yo, sabía eso. yo, bueno, te voy a poner, esto que te estoy hablando lo empecé a desarrollar en 1996. era más En, fácil en el, todo. no- en el 96, miren, les voy a decir una cosa, fíjense cómo estábamos tan atrasados que los diagramas del indio y de los niños héroes y todos esos diagramas que ves a contraluz nos hacía con gotas de agua. Ustedes ya saben de qué se trata eso. Y la cinta magnética que lleva, pues también en ese tiempo la hacíamos, bueno, la hacía yo con gotas de agua. Entonces, como los billetes eran nuevos, pues difícilmente te podían detectar. O sea, los candados de seguridad que tienen los billetes ahora son muchísimo más de los que tenían hace 30 años. Gracias a personas como tú, mi buen Armando, que obligaron a la Sí, tecnología a que avanzara en el sentido positivo para hacer más segura la impresión de billetes. Ahora por eso no nos dejan hacerlo, Armando. Carlitos, ya casi es la media, por ahí hay algunos comentarios o algunos saluditos. Comentarios no, porque tuvimos unos problemitas a la hora de entrar en el Facebook, pero aquí muchísimas gracias porque nos está viendo Vicky Moreno, Said Carreño, Montserrat, Leo Molinar y María Luisa Pelcastre. Muchísimas gracias por acudir a esta cita de Escritores en Acción el lunes a las 9 de la noche. Hoy estamos con Armando Ordóñez, nuestro compañero, que nos está contando de unas cosas que usted debe de quedarse a ver para ver lo que no se debe de hacer en la sociedad para que usted no termine en la paila del infierno, así como tuvo que pasar nuestro compañero Armando. Ok, Alex, ¿habías levantado por ahí la mano? Sí, necesitamos hacer un tutorial, cómo se hacen los billetes, Armando, casi lo estás haciendo ahorita. Paso A, paso B, paso C. Ya estoy aquí anotando cómo se debe de hacer, hermano. Quiera la chaviza por dos. No, fíjate que qué interesante, pero yo quiero que me platiques, fíjate, yo conozco a Armando por algunas razones de que estábamos pasando juntos y él escuchaba que yo siempre me expresaba que quería ser actor, ¿no? Que me gustaba la actuación, me gustaba la actuación. Entonces el señor Armando me dijo, güey, ya, deja de estar dando lata y vete a Televisa. Y yo así de, pues sí, es lo que quiero. Sóndale, te voy a mandar los datos. Y me dio los datos para que yo hablara al Citatir, ¿te acuerdas, Armando? Y entonces yo descubro en el Citatir que Armando ya había pasado por ahí y que Armando había sido extra y había tenido mucha participación en Televisa San Ángel y estuvo con grandes artistas.
Y yo sé que no toda la vida es destrucción, Armando, porque ¿en qué parte de tu vida, güey? ¿En qué parte, en qué momento, no? Dentro de las drogas, el alcohol, la delincuencia y todas las tonterías que andábamos haciendo cuando jóvenes, ¿en qué momento fuiste actor, güey? Bueno, miren, yo quiero comenzar por esto. Yo a los 13 años tengo un tío que su tío era diseñador de modas y él le hacía la ropa a los artistas. Él me manda a un casting con Julisa. Eh, Estaba Julisa haciendo la obra de Vaselina con Timbiriche. Y yo me quedo en ese casting, pero no en la obra como tal, sino posteriormente después se le hace el casting a OV7, lo que era la onda Vaselina, y yo me encargaba con Julissa, hicimos una obra de teatro en patines que no pegó, que no pegó, y de ahí yo me encargaba de ponerle los pasos a los chamacos. Ahí conocí a todos los de OV7, a los seleccionados, porque yo les ponía los pasos porque sí bailaban, y bailaba muy bien. Esa fue mi primer intervención en la artisteada, güey. Posteriormente, después de que salgo, bueno, es que ya no les dije cuando hice los billetes me fui a Acapulco y me metieron preso. Es que es por etapas. Entonces, Sí, cuando claro. hago los billetes, me voy a Acapulco porque ya no hacía de a 100, ahora hacía de a 500. Me llegó la obsesión y la ambición y me fui a Acapulco y ahí me atoran porque ya venía puesto desde México. Ahí me dan 40 años federales y mi sentencia era, mis delitos eran uso de moneda falsa, falsificación, almacenamiento de moneda falsa, fraude a la nación y asociación delictuosa, porque iba con dos tipos. 40 años federales era el auto de formar prisión. Ahí fuimos bajándolo para no hacerlo tan rápido y nada más me aventé 5 años en prisión. Salgo por primo delincuente. Cuando yo salgo de la cárcel, como salí con un beneficio, me mandan a un anexo, porque yo salí a beber, como decimos los que bebemos y nos drogamos, vamos a recuperar el tiempo perdido. Y entonces salgo a beber y a drogarme otra vez, porque no entiendo. Cuando yo salgo y le dicen a mi mamá porque yo no sabía que tenía a una trabajadora social de la Secretaría de Gobernación que me estaba vigilando. Y le dicen, ¿sabe qué, señora? Su hijo es muy desmadroso, hay que mandarlo a rehabilitación o lo regresamos al Cerezo de Acapulco. Y conozco un anexo. Ahí me la paso en el anexo para poder recuperar mis derechos como ciudadano, porque no tienes derechos como ciudadano mientras estés firmando, no tienes credencial de lector, no tienes nada. Entonces, hasta que acabo de firmar, me la paso en el anexo para recuperar mis derechos como ciudadano. Ya salía yo, ya estaba yo afuera, o sea, iba al grupo y todo. Y ahí me dice un cabrón, dice, oye, me dice, te veo bailando, ¿por qué no te vas a Citatir? Así como te dije a ti. Y le digo, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo que te dije a ti, vete a tal, y vete de extra. Y me voy y me aceptan. Y ahí, pues, ahí ya empecé a trabajar como extra. Ahí empiezo a trabajar en las novelas, pues hay varias novelas, ahí grabé en Rubí, Piel de Otoño, Velo de Novia, Alebrijes y Rebujos, Mariana de la Noche, Misión SOS, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como me vuelvo extra, Alex. Ok, Armando, ¿y por qué no Armando. me dices a mí que me vaya también a Citati? Porque igual y también me puedo ir junto con ustedes, ¿no? Ya ves que sí pega. Armando, y después de esta etapa, se supone que de reconstrucción, ¿no? Entre que sí, que no, ¿no? Cuando sales, entras aquí a hacer a Televisa, vuelves a caer o ya empiezas con las consecuencias o secuelas de estas adicciones.
Fíjate que cuando yo estaba en la cárcel, la mamá de mis hijos me manda el divorcio y ahí pierdo a mi familia, entre comillas, ¿eh? Y yo salgo, me meto de extra, como que todo se estaba componiendo, pero como buen alcohólico y drogadicto que soy, pues volví a caer y me puse a beber y a drogarme 10 años continuos, día, tarde y noche. Día, tarde y noche, y ahí vienen las consecuencias, porque en una de esas, cuando yo pensaba que me la estaba pasando de lujo, me paro al baño, camino 3 metros, caigo y empiezo a volver y a ahorrar sangre. Ahí me desmayo, le avisan a mi madre y me llevan a un hospital. Bueno, para empezar no me quieren recibir porque en los hospitales casi no reciben a drogadictos alcohólicos, ¿eh? Es muy complicado. Le dicen a mi mamá que hay un hospital que tiene un pabellón, o sea, un piso para drogadictos alcohólicos suicidas, que se llama el Hospital Enrique Cabrera, por si alguien que nos esté viendo, ahí pueden llevar a su enfermo. Yo llegué inconsciente, llego al hospital, nunca supe qué hospital me habían llevado, paso 4 noches inconscientes, donde ahí le dicen a mamá que vaya preparando el funeral porque yo ya no paso esa noche. En esos 4 días me morí 3 veces. O sea, tengo 3 muertes registradas en mi expediente, una de 1 minuto 10, una de 55 segundos y una de 35 segundos más o menos. Pues mi familia estaba deshecha. Pero ahí vi muchas cosas, pero creo que Carlos tiene algo que decirnos. A ver, Carlitos, ahorita le continúo. Estamos así de uñas y nos Bueno, es que va relacionado porque aquí Vicky Moreno nos hace una pregunta y dice, excelente programa como cada lunes, pregunta para el invitado. ¿Cree él que en algún momento se sintió invencible y qué tan dura resultó la realidad? Esa es la primera. Aprovecho para agradecer los saludos de la Olmos que dice ya estamos presentes, Moisés A.S. que nos está viendo, Pati Pérez Pineda, que también nos está viendo, y Carla Pedraza dice, saludos, escritores en acción, excelente programa. Angie Caballero también nos está viendo, y nada más un comentario, dice, Laom Olmal dice, Leti, tú eres muy buena para el drama, el baile y demás. Deberías decirle al compañero que te dé los datos para ser actriz. Ja, ja, ja. Y le voy a decir que no soy dramática. No, de hecho sí, Bueno, vamos a ver, vas a ver que sí, ¿verdad, Armando? claro que sí, con mucho gusto. Bueno, le contesto a Vicky, que es mi pareja actual, mi esposa, puede decirse. Yo me sentí invencible desde que probé la primer gota de alcohol. Desde ahí no hubo quien me parara, ni la autoridad ni nadie. Ahorita que cuento esto del hospital, esa fue la peor experiencia de mi vida, pero les continúo. Dentro de esos 4 días que muero, despierto, vi muchas cosas, ¿no? Yo me vi viviendo abajo de la tierra, vi un pasillo largo, donde veía a un cuate que sabía que ya había muerto, pero él me decía, ven, yo te ayudo, y no iba. Otra experiencia que después la supe fue que yo tengo 2 hijos, una señorita que se llama Marisol y un varón que se llama Manuel. En ese tiempo mi hijo era menor de edad. Entonces entra mi hermana a verme porque no me podía dejar solo y le digo, vino Manuel. Y me dice mi hermana, no puede ser, a Manuel no lo dejan entrar. Le digo, no, Manuel vino por 2 de allá adelante. Porque yo por la tuberculosis, bueno, les doy mi diagnóstico: atrofia cerebelosa, atrofia frontal, cirrosis hepática y tuberculosis. ¡Lotería! Y, Wow. y
la atrofia cerebelosa y la atrofia frontal son la muerte de las neuronas de la coordinación y el equilibrio. Eso es lo que yo tengo ahora. Yo ya soy una persona discapacitada. Pero bueno, entonces le digo, vino Manuel y me dice mi hermana, no puede ser, tu hijo es menor de edad, no lo dejan pasar. Le digo, vino Manuel, vino por 2 güeyes de allá adelante. Mi hermana se queda indagando y se va y luego investiga que lo que a mí me había pasado era que había visto para ella a Dios, porque allá en España a Dios le dicen Emanuel. Entonces ella concuerda con eso, que yo le había avisado que venía por 2 y en la tarde que estaban esperando se murieron 2 personas de ahí. Entonces ese tipo de experiencias son varias, ¿no? Yo no supe a qué hospital me llevaron, pero Nunca me yo suena, veía por favor. un cristal así muy grande y yo estaba acostado en el suelo lloviendo y se acostó un joven medio gordito y nomás nos vimos de cara a cara mojándonos, acostados en el suelo. Y le digo yo a mi familia que no sé por qué pienso que cuando vea a ese joven es porque ya me voy. Esa intención o esa sensación me deja, que cuando lo vuelvo a ver es porque ya me voy. Desde ahí lo traigo y lo tengo en la mente, ¿no? Entonces, la sorpresa de mi vida es que cuando yo despierto sin mover ninguna parte de mi cuerpo. Y es cuando me dicen que mi diagnóstico fue atrofia cerebelosa, atrofia frontal, cirrosis hepática y tuberculosis. Y fue muy, muy, muy doloroso porque fíjense que pensaba bien, bueno, ni tan bien porque vea dónde fui a dar, ¿no? Pero estaba consciente de todo. Sin embargo, es muy triste empezar una lucha. Miren, yo ya había estado en la cárcel terrenal, en la prisión terrenal de la sociedad. Pero está más fea la cárcel de tu cuerpo, porque lo más feo que puede pasar un ser humano es necesitar a gente para subsistir, que no seas independiente. Y ahí fue la caída más fuerte y fue, pues ahora sí que el pago de mi factura más doloroso que tuve. Digamos que ni siquiera las veces en prisión y demás fue lo que te hizo aterrizar, sino esta última vez que tuviste esta experiencia ya a nivel pues físico que te hizo tocar fondo, ¿fue esta vez? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo viviste? Sí, Leti, fíjate que yo estaba, al principio cuando me vi así, primero pues me pasé un año incomunicado por la tuberculosis, no me podía ver nadie. Me mandaban las pastillas de Brasil, fue una tuberculosis muy fuerte. No me podía ver nadie más que mi madre y un amigo mío. Yo en ese tiempo pues me daba de comer en la boca a mi madre, usaba pañales, me limpiaba la cola, o sea, todo lo que pues un vegetal. Pero yo estaba muy enojado. Fíjense lo que es lo que les voy a comentar. Yo estaba enojado con Dios y le decía que por qué me había regresado así, me hubiera dejado ir. Claro, con unas palabrotas de aquellas, ¿no? Estaba enojado con la vida, con Dios, con mi familia. Yo no quería que me vieran nada porque pues yo me sentía bien chingón. Yo era aquel, ¿eh? Entonces, pues la tristeza y en mi mente pasaba esto. Yo decía, ahora sí, cabrón, has de estar contento, le diste o destrozaste lo mejor que tenías, que era tu cuerpo. Y eso es muy, muy, muy doloroso. Nada más que pasó el tiempo y mi mamá me puso un altar
hacia al lado del Sagrado Corazón de Jesús. Un día me dice, oye hijo, ¿puedo irme a tomar un café con unas amigas? ¿Te podrías quedar solo un ratito? Ya quiero salir. Y me dio mucha tristeza y le dije, sí, ma, ya vete, yo me estoy aquí, pues ya para dónde voy, ni modo que me salga. ¿Y qué creen? Que volteo a ver ese altar, el pedazo de foto del Sagrado Corazón de Jesús. Y lo único que dije fue, ¿a poco sí tú me podrás ayudar? Fue todo lo que dije. Pasaron como 3, 4 días y empecé a mover un dedo. Y de ahí empezó el verdadero trabajo de la rehabilitación, a trabajar. Pero hay una cosa que yo veía, yo en mi mente veía a mi madre y decía, no la puedes encarcelar a cuidarte, hermano. Ya le hiciste mucho daño, ahora la vas a encarcelar a cuidarte. Y es por ello que le tuve que echar muchas ganas. Me tuve que meter, vi muchos doctores, brujos, etcétera. Marquito, Sí, es que surgió la duda porque, por ejemplo, bueno, yo lo que entiendo, tú te llegaba a tu mente esos pensamientos, ¿no? O sea, pues ya la cagaste, ¿no? Tu cuerpo, este, yo lo veo o yo lo vería como la conciencia, ¿no? Pero entonces mi duda es, ¿cómo lidiaste tanto tiempo sin un cargo de conciencia, güey? Porque literalmente yo hasta para matar a una hormiga, de no manches, le voy a hacer un daño, ¿no? Pero, ¿cómo lidias con tanto? O sea, son tantos demonios que te vean de visitar de noche, de, güey, estás haciendo mal esto y esto y esto, ¿no? Y digo, no sé. Fíjate que cuando estás en la actividad, lo primero que haces es no dejar a tu conciencia que trabaje, porque te vuelves a emborrachar, te vuelves a drogar. Es por ello que no lo dejas entrar. Miren, yo ahora entiendo que es una sustancia demoníaca, porque ya ven que cuando te tomas, te conviertes en otra persona. ¿Cómo lidié con eso? Pues no dándole espacio. Por eso les digo, llegaba el momento en que cuando estás en tu intimidad tú solo, ahí está la paila del infierno, los demonios que tienes. Todo lo que tú traes en mente, todas tus culpas, tus errores, tus frustraciones, tus odios, pero a lo que yo quería llegar, fíjense, yo estaba enojado con todo mundo. Posteriormente me meto yo a trabajar, me llevan a Alcohólicos Anónimos en silla de ruedas. Entonces empiezo a trabajar porque un compañero mío, cuando me vio en silla de ruedas, me dice, ¿a ti qué te pasó? Y como yo no podía hablar bien, le digo, tengo atrofia cerebral, así todo menchote. ¿Y qué creen? Que me da una palmada en la espalda y me dice, no te preocupes, a más destartalados hemos levantado. A mí me dio mucho coraje, cabrón. O sea, en serio, dije, estos güeyes se están burlando de mí y todo. Pero realmente, regresé a mi casa. Bueno, me regresaron porque me llevaban cargando, literalmente cargando. ¿Han visto cómo llevaban al ventríloco? Bueno, pues así me llevaban a mí cargando. Y cuando llegué, iba encabronadísimo. Pero ¿qué creen? Que esas palabras, dije, ¿a poco si estos güeyes me podrán ayudar? Y de ahí estuve yendo diario, 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 diario. Empecé a trabajar mis demonios, empecé a pedir disculpas. Mira, yo iba a la par entre la terapia física con la terapia emocional, la del grupo. Iba yo a la par porque pues tenía que salir de esto. Yo no podía encarcelar a mi madre a cuidarme de por vida. ¿Y qué iba a hacer si ella se moría? Entonces, por eso fue que hasta la fecha sigo luchando con esto. O sea, no crean que ya pasó, ¿no? De repente me da mucho coraje no poder bailar, no poder caminar bien, ver a mi mujer que tiene que cargar la despensa porque yo no le puedo cargar,
sea, todo ese tipo de cosas, pues todavía hay cierto enojo, pero ya lo aceptas. No sé si contesté tu pregunta, Marquito. Hey, Alex. Sí, una vez que ya vives todo esto, que ya sabes cuál es el corazón de tu libro, que ya sabes por qué lo vas a escribir, ¿cuál es el mensaje que ese libro lleva para que la gente lo quiera leer, güey? O sea, cuál es un mensaje que tú, o la razón o el mensaje por el cual tú dices, voy a escribir este libro porque quiero que la gente... Ok. Miren, cuando yo escribo el libro, primero fueron por esas voces. Dentro del mundo de los grupos, pues lo más hermoso que tiene un ser humano, y todos lo sabemos, es regalar tu historia para que la vean de frente otros, que, que en un momento dado, si andan en esos pasos, pues se reflejen con uno, ¿no? La esencia de mi libro es esa, que la gente que empieza a beber, a drogarse, no pase por lo que yo pasé. Miren, dentro del mundo de las adicciones, cualquiera, nomás hay 3 sentencias. La primera es hospital, la segunda es cárcel y la tercera es el panteón. No hay más, este es el final de una adicción, la que quieran, porque miren, hay adicciones de juego, tengo compañeros de juego que su adicción es el juego y se andan matando, se han matado por perder dinero. O sea, cualquier adicción te va a llevar o al hospital, o a la cárcel, o al panteón. Eh, eh, yo cuando escribo este libro, en el final, yo lo digo, no sé hasta dónde vaya a llegar lo del libro, pero con una persona que le sirva, valió la pena mi año y medio que estuve escribiendo. Si hay una persona que le sirva, valió la pena el gasto que hice, porque a final de cuentas es para ellos, para esto. Hoy mis libros, la mayoría que me los compran, se los regalan a un alcohólico o a un drogadicto. La mayoría es para un regalo. Entonces, dentro de lo que yo hago, pues me da mucho gusto. Hace poco fui a compartir a un grupo y de entrada me compraron 13 libros, así. Entonces, me da mucho gusto que la gente, de alguna manera, como ya me conoce, lo pueda adquirir para regalárselo a otra persona que esté sufriendo. Sí, porque finalmente ese es el objetivo, ¿no, Armando? Pasar la palabra, pasar la experiencia y obviamente demostrar que a pesar de las adversidades se puede salir adelante. Y tú lo estás demostrando, la verdad, con esta valentía y esta fortaleza, que no es fácil porque de alguna manera, como dices, sigo con el famoso solo por hoy, ¿no? Luchando contra estas secuelas y consecuencias de mi vida, de mis decisiones, ¿sabes? Asumiendo tu responsabilidad ya sin culpar a los demás, ¿no? O sea, como la parte que te toca a ti, ¿no? Entonces, de alguna manera, Fíjate, pues, yo creo que el propósito se está cumpliendo y tú lo estás viendo, ¿no? En estos momentos. fíjate que lo más grande que me ha dado la vida en esta segunda oportunidad es haber podido limpiar mis actos con todo mundo. Yo no fui buen vecino, tuve que pedirle perdón a todos los vecinos. Yo no fui buen hijo, tuve que pedir perdón a mi madre, a mis hermanas. Tuve que limpiar todo mi pasado para tener un presente perfecto. Pero le doy la palabra a Carlos. Carlitos, Muchísimas gracias. Sí, ya estamos casi al final del programa, entonces no quiero dejar pasar que Joana Guerrero nos está viendo. Muchísimas gracias, Joana. Carla Pedraza también nos está viendo. Muchísimas gracias. Y hay algunos comentarios por aquí. Moisés A.S. dice, saludos al buen don Armando, excelente persona. Patti Pérez nos dice saludos escritores en acción y Luciano Carrillo Robles saluda por aquí, dice primo, saludos, saludos hermano, saludos primo George y saludos a la prima Leti. Hasta aquí los saludos del día de hoy.
Ok, a manera de cierre, Marquito, algo que le quieras preguntar o decir, Armando. Sí, ya nada más con una respuesta corta, porque digo, por todo lo que nos cuentas, pues parece que traes un cuerpo bien vivido. Entonces, ¿hay en ti alguna experiencia todavía que digas, quiero vivir esto o necesito vivir esto? Bueno, pues te voy a decir una cosa, la experiencia que traía de cosquilla era lo de los hongos, ya lo fui ya fui a la experiencia contigo, cabrón. Dice toda la No, conmoción, Armando. fíjate Quemones a que, la banda, quemones. Sí. fíjate que lo más grande que hoy quiero es vivir en paz, cabrón, y dar lo único que tengo, que es lo que conozco, regalárselo a la gente, porque si por medio de mis palabras pueden sanar, qué bueno. Ok. Y además de sanar, salvar vidas, Armando, ¿no? Alex, Pues ya para cerrar, antes de cerrar, pues agradezco los saludos, primo, un abrazo, te mando un fuerte abrazo, ese Chano, al Moy también, ahí está saludando al Armandito, pero creo que también, si es el que creo, también le mando un saludo al buen Sí, es Villejas. Moisés, es ¿Sí Moisés. es él? Pues le mando un Sí, saludo al Moy, gracias por escucharnos, súmense cada 8 días, estamos haciendo esto constante, síganos y compartan, échenos la mano compartiendo con toda la gente que conozcan y que además pues, nos puedan apoyar a compartir, se los vamos a agradecer, ya que para que este programa siga creciendo necesitamos de todos y cada uno de ustedes. Y bueno, para terminar con mis preguntas al buen Armandito, definitivamente eres un hombre súper resiliente, ¿no? Un hombre muy capaz, un hombre con muchas ganas de ser, de mostrar, de trascender en tu camino. Seguramente me imagino que ya estás escribiendo tu segundo libro, vas a hacer una novela o un libro, ya no vas a escribir más libros, o próximamente te vamos a ver en el cine, güey. llévanos. ojalá pudiéramos hacer una película de escritores en acción, cabrón. O sea, eso me Al gustaría rato, al mucho. rato. No, fíjate que por mi mente ahorita no está escribir un libro, mi mujer está duro y duro, duro, que hay que hacer la segunda parte, pero ya de bueno, vamos a decirlo así, ¿no? También saludos a Moy. Un abrazo, mi hermanito. No tengo hasta ahorita la idea, tengo más bien en mente hacer unos talleres como los hago ahora, que son gratuitos aquí en Tizayuca. Quiero empezar a atacar el DIF a las personas mayores. Entonces quiero hacer esos talleres gratuitos y desde luego, bueno, pues que ahí salgan algunas terapias para mi casa, ¿no? Y Bien. bueno, y lo principal, que echemos a mejorar este proyecto de escritores en acción que está padrísimo. Bueno, qué bueno, mi querido Armando. Carlitos, a manera de cierre, ¿hay alguna actividad para Armando o lo que le quieras decir, comentar, preguntar? No, yo solo quiero comentar, Armando, eres una persona con un gran corazón, te reconozco como un ser muy resiliente, como una persona que a pesar de todo lo que ha vivido, ha sabido sacarle jugo a cada vivencia y que yo creo que todo te va construyendo y a ti te han tocado unas muy duras, viejo. Entonces, de verdad que lo que tienes que aportar, dicen que el tamaño de la luz es de la misma dimensión que la sombra. Y aquí yo lo quiero invertir. Tu sombra fue muy, muy, muy oscura. Así que tu luz todavía tiene mucho que dar, mucho que aportar, mucho que compartir con nosotros. Y qué bueno que estés enfocado en esta misión de escribir para que otros puedan aprender a través de tu propia historia. Te reconozco, Señor. Muchísimas gracias, Armando, por ser parte de Escritores en Acción. Leti. Armando, pues, ¿qué te digo? La verdad es de que desde que conocí tu historia me dejaste muy, muy sorprendida y la verdad es de que sí, yo creo que a estos 5 locos, querida audiencia, lo que nos une es una palabra y es resiliencia. Yo creo que Armando es uno de esos que, híjole, la verdad, porque ahora sí que te pasó de todo,
Armando, y aquí sigues y con una sonrisota y eres súper alegre y súper feliz y, sabes, siempre le ves el lado positivo a la vida y yo creo que esa es una gran enseñanza que nos debes de dejar a todos. Y yo creo que tu libro no solamente es para las personas con algún tipo de adicción y demás, porque también cuenta la parte de las enfermedades, los duelos, porque obviamente tú también viviste un duelo, ¿no? Al cambiar tu estilo de vida, tu cuerpo, tu manera de vivir y de muchísimas cosas. Y aquí estás vivito y coleando y mira, nada te detiene. Así que la verdad estoy muy, muy orgullosa de conocerte, obviamente también a mis compañeritos, porque hemos hecho un equipo muy, muy bonito. Pero la verdad creo que nos has demostrado cómo salir adelante, pero mira, con la frente en alto, querido Armando. Así que la verdad yo también te admiro muchísimo y espero que esto continúe. Adelante. Fíjense que hay una cosa, desde que yo entré en el mundo de doble A y todo ese rollo y dejé de beber y drogarme, eh, siempre, siempre una persona me dijo, tú haces el trabajo de Dios, que Dios hará el tuyo. Y desde ese tiempo, gracias a Dios, no me ha faltado nada, 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 nada. Y fíjense que con esto yo voy a cerrar. A veces, por estar en el pasado o por estar en el futuro, no nos centramos en el aquí ahora, en el hoy. Y esto que estoy haciendo ahorita, platicando con ustedes, el programa que hemos creado, es de Dios porque no fue coincidencia. Estamos gente que nunca nos habíamos visto. Esto se llama diosidencia y si no creemos en eso, estamos muertos. Y la verdad es que yo también les agradezco mucho a Alex, a Marco, Carlos, Leti, por considerarme un compañero de ustedes y este programa va para adelante, eso lo puedo saber. Y así será. Alex. Rápidamente, gracias Armando. Rápidamente un comercial. La próxima semana ya tenemos también nuestro próximo entrevistado. No va a ser, tenemos a un entrevistado que ya tiene 3 libros y bueno, no se lo pueden perder, se llama Said, va a estar increíble también la plática con él, entonces, pues bueno, y después venimos seguramente con uno de nosotros otra vez para que nos sigan acompañando en todas estas historias. De mi parte fue todo, muchas gracias Leti, Carlos, Armando y a todos de parte mía es todo, adelante Leti, adelante, Igual, adelante. antes de irnos, permítanme hacer igual un pequeño comercial, queridos compañeros, porque mañana los invito a que nos sigan en Univit Radio. Voy a estar otra vez como invitada de 10 a 12 en vivo con el tema modo productiva, aunque esté cansada, con la psicóloga Claudia Mireles y el psicólogo y psicoanalista Juanito Varela, que no sé si va a estar con nosotros, pero nosotras vamos a estar ahí dándole con todo, a ver si nos pueden acompañar. Okay. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche con grandes historias. Y no se lo pierdan, ayúdenos por favor a compartir. Y Armando, me llevas a Citatir, por favor. Ahí les aviso si me llevo. Nos vemos. Muchísimas Okay. gracias. Que pasen muy, muy bonita noche. Saludos a Buenas todos. noches, gracias a ustedes. Bye bye.